Circuitos eléctricos básicos de corriente continua y corriente alterna. Características de la corriente continua. La corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección. Sus principales parámetros son voltaje, representado por la letra V mayúscula, corriente, representado por la letra I mayúscula, sus unidades son los miliamperes, la resistencia, representada por la letra omega mayúscula, sus principales parámetros son kilo ohm y mega ohm, y la potencia representada por watts. En la corriente alterna, esta cambia de polaridad cíclicamente, siendo positiva y negativa en periodos determinados de tiempo. La forma de onda depende del generador que la produce, pero siempre se encuentra una línea de 0 voltios que divide la onda en dos picos simétricos. La corriente alterna no puede almacenarse, debe utilizarse en el mismo momento que se genera. El voltaje de corriente alterna varía en el tiempo, con una forma senoidal. Inicia en un punto cero a un punto máximo, al que llamaremos voltaje pico, y de ahí baja a un voltaje mínimo. La corriente, siguiendo la ley de Ohm, I igual a V sobre R, es directamente proporcional al voltaje. Impedancia. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica un voltaje. La impedancia posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado por corriente continua, su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Su fórmula es Z igual a V sobre I. La impedancia capacitiva. La impedancia de un capacitor es la medida a la oposición del cambio de corriente en este componente. Como regla general, los capacitores son componentes que no dejan pasar la corriente continua. Es como un circuito abierto. Y tiene una mayor oposición a las señales alternas conforme baja su frecuencia. Se deduce entonces que tiene una menor oposición a las señales alternas conforme sube la frecuencia. Este efecto lo podemos aprovechar como un filtro. Su fórmula sería Z igual a 1 sobre JCW. Z es la impedancia en ohms, J es el operador para los números imaginarios, C es el valor del capacitor en faradios y W es igual a 2πf, donde la letra F representa la frecuencia de la señal aplicada al condensador. Esta se mide en Hz. La impedancia inductiva es la medida de la oposición a un cambio de corriente en una bobina o inductor. Los inductores son componentes que dejan pasar la corriente continua, como un cortocircuito, y las señales de frecuencias bajas, pero bloquean las señales de frecuencias altas. Se puede resumir de manera muy general que la inductancia deja pasar frecuencias bajas y bloquea las frecuencias altas. Su fórmula es Z igual a JLW, donde Z es la impedancia en ohms, J es el operador para números imaginarios, L es el valor del inductor en henrios, no confundir con hertz, y W es igual a 2πf, donde la letra F representa la frecuencia de la señal aplicada al inductor.